Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre el cigarrillo y el alcohol y su efecto negativo sobre la salud. El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo y particularmente en nuestro país. El 40,6% de las personas mayores de 15 años son fumadores activos y una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. En lo que respecta al alcohol, su alto consumo podría relacionarse a ciertos patrones y a formas asociadas a la discapacidad y mortalidad. Estudios han demostrado que el consumo excesivo de estas sustancias podrían estar relacionadas también a diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas que sin duda afectan a la salud de las personas. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Ángelo Palma, enfermero de la Comunidad Terapéutica de Peulla, del Servicio de Salud Osorno y miembro de la Sociedad Chilena de Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría. Bienvenido, Ángelo, y gracias por conectarte con nosotros en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Y antes de comenzar ya y conversar contigo, les recuerdo a todos, ¿cierto?, los que están, el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios al final de la conversación. Buenas tardes, Ángelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eva. Muchas gracias por la invitación y poder aquí participar y poder ir aclarando dudas, ayudando a todos, la verdad, a tomar mejores decisiones respecto a nuestra salud. Yo creo que eso es lo que más nos interesa el día de hoy. Muchas gracias a ti, Angelo, y vamos a hablar hoy día, como decía, de un tema muy importante, ¿cierto? Y que también, producto también de la pandemia, ha ido en aumento, ¿cierto? El consumo del cigarrillo y del alcohol. Para partir, me gustaría saber, Angelo, cuáles son los efectos negativos que genera el consumo excesivo de alcohol y de cigarrillo. Em, la verdad, Eva, ambas sustancias nos generan bastantes daños a nuestra salud. em, y el principal daño que va a ir generando parte primero por la vía por donde se ingiere la sustancia, ¿sí? Ambas sustancias son drogas, y droga, en el fondo, es una sustancia que al ingerirse en el cuerpo genera algún efecto y tiene la posibilidad de generar una dependencia. O sea, que a lo largo del tiempo yo necesite consumir esta sustancia y mi cuerpo se adapte a tener esa sustancia presente en el cuerpo, ¿ya? Y de ahí viene su mayor riesgo, porque al generar esta dependencia a la sustancia, vamos acumulando sus efectos dañinos a lo largo del tiempo. Y eso es lo más peligroso que tenemos actualmente para nuestra salud. Como te decía, si podemos partir desde el cigarro, los principales daños se van generando a nivel pulmonar y por todas las vías por donde se ingresa el humo del tabaco, ¿ya? Tenemos distintas enfermedades como enfermedades pulmonares como EPOC, que es esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la cual se produce inflamación de todas las vías respiratorias y eso impide que funcionen adecuadamente, ¿sí? Por eso una persona que fuma muchos cigarros tiene mayores dificultades para respirar, para poder realizar sus actividades del día a día, y tiene aumento también de desarrollar otras enfermedades como el asma, que también está muy relacionada con eso. Tenemos enfermedades también cardíacas que se pueden ir desarrollando con el abuso de esta sustancia. Aumenta también el riesgo de cáncer. Si revisan en la página de Hospital Digital hay varias charlas que ya se han realizado respecto a estos temas y pueden revisar en específico los efectos del cáncer. No es lo que nos convoca hoy día, pero sí aumenta el consumo de cigarro, el, casi un 200% podría decirse, el cáncer de pulmón en las personas que fuman, cáncer de lengua, de los labios, de la laringe, también de vejiga, lo que son los riñones, de estómago. Entonces, desde el cáncer, si fumamos tenemos muchos riesgos, ¿sí? También aumenta mucho de los riesgos cardíacos, como vemos también desde aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Eh, a veces se piensa que solamente lo dañino de fumar cigarros es que ingerimos este humo que tiene muchos componentes. Varios hemos ya ido aprendiendo a lo largo del tiempo
Y hay que agradecer a las políticas públicas que se han implementado, de que hay mucha visibilidad de los daños que genera el tabaco y de las distintas sustancias que están presentes al inhalarlo. De distintos gases que se generan con la combustión, hasta los mismos tóxicos que vienen dentro del cigarrillo en sí. Y estos son los que aumentan el riesgo de generar cáncer, ¿sí? Y estas mismas sustancias son las que van generando este daño, pero a la vez la propia nicotina, que es la sustancia en el fondo que va generando esta dependencia a fumar. La nicotina también va generando efectos en nuestro cuerpo, altera nuestro funcionamiento normal de nuestro cerebro en primera instancia, y también de otras partes. Por ejemplo, el cigarro, o sea, la nicotina, al ser ingerida en el cuerpo, ingresa por los pulmones, y esa nicotina pasa a lo largo de la sangre, llega a las distintas partes del cuerpo. Y los primeros afectados con este ingreso de la nicotina al cuerpo son los vasos sanguíneos, nuestras venas, nuestras arterias, que ven disminuida su flexibilidad y su funcionamiento a lo largo del tiempo. Y así somos más vulnerables a desarrollar enfermedades cardíacas, ¿ya? Y lo siguiente es el daño que va generando al ingresar al cerebro, donde nuestro cerebro funciona con distintas sustancias químicas, ¿ya? No voy a entrar en tanto detalle dentro de esas sustancias para no generarles un enredo, pero dentro de estas sustancias que se van alterando también van regulando cómo funciona nuestro cerebro, nuestras reacciones. Por ejemplo, la memoria también se puede ver afectada con el uso de nicotina. También por ejemplo, nuestra expresión desde los sentimientos o el manejo de la ansiedad se puede ver afectada. Y la nicotina va haciéndonos dependiente a usarla para mantener estos procesos que serían normales, ¿sí? Y eso en el fondo lo que se va generando como una dependencia, ¿sí? Hay pérdida del olfato también, porque estas sustancias también se van acumulando en las vías respiratorias, aparecen daños también en problemas reproductivos o sexuales también, se han reportado disminución de la fertilidad, eh, entre otros, ¿sí? También deterioro de la visión a largo plazo, mayor riesgo de tener catarata, debilidad en los huesos, ¿sí? Más o menos esos son, a grandes rasgos, los efectos que tiene el cigarrillo, que no son menores. O sea, si los vamos sumando, estamos restándonos años de vida, ¿sí? Y pasando al alcohol, eh, son bastante similares también. También nos aumenta el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Más específicos son los cánceres que están asociados al sistema digestivo, a lo que son el cáncer gástrico, por ejemplo, cáncer hepático, y también el daño que se puede ir generando al hígado. En el fondo, quizá todos hemos escuchado la palabra cirrosis, pero cirrosis es esta enfermedad cuando ya está muy, muy avanzada. Mucha gente quizá ha ido al médico y está con un poco de sobrepeso y le han dicho, ¿sabes qué? Tienes el hígado graso. Ese es el inicio de poder tener cirrosis, ¿sí? Es como unos pasos antes, y si no se trata eso, en el fondo, podemos terminar en este daño permanente a nuestros hígados, ¿sí? Mayor riesgo de tener diabetes, desarrollar hipertensión, esto debido a que el alcohol, al ingresar a nuestra sangre nuevamente, luego de haberlo ingerido, aumenta también la presión sanguínea del cuerpo, y aumenta en el fondo el esfuerzo que tiene que hacer nuestro cuerpo para bombear la sangre a las distintas partes del cuerpo. Y eso va generando un desgaste a nivel de todo lo que es el cuerpo, ¿sí? Y aumenta nuestro riesgo de accidentes cerebrovasculares también, ¿sí? Eh, Eso podría comentarte, Eva, desde lo que es lo más biológico, ¿sí? También podemos pasar a los cuales son las consecuencias respecto a la salud mental, pero no sé si voy aclarando la pregunta que vas a hacer. Sí, o sea, tenemos muchos efectos nocivos, ¿cierto?, que puede provocar el consumo del alcohol y del cigarrillo. Ángelo, respecto al cigarrillo puntualmente, a partir de qué edad las personas comienzan el consumo de estas sustancias acá en nuestro país? Y cómo el consumo temprano podría afectar
a más temprana edad, ¿cierto?, el consumo, la salud de las personas, tanto del cigarrillo como del alcohol. Perfecto. Acá en Chile tenemos un organismo que se llama Senda, que es el encargado de generar todo lo que es la vigilancia de todo el tema del consumo de alcohol, de la prevención y del tratamiento respecto al consumo. Y en el año 2019 se realizó la última encuesta a adolescentes, ¿sí? Se realizó encuesta a niños desde octavo hasta cuarto medio. Y lo que se ha podido ver es que ha habido una disminución del uso de tabaco en los adolescentes, pero lo preocupante es que su inicio no ha cambiado. La gran parte de estos niños que fueron encuestados dijeron de que la primera vez que fumaron cigarros fue a los 13 años. ¿Ya? Y eso es bastante preocupante porque es una edad donde se está desarrollando el cerebro de nuestros niños, ¿sí? Y eso es muy, muy preocupante, ¿ya? Y lo otro preocupante es que eh, estos mismos niños relataban de que, esto fue en el año 2001, el 42% de esos niños que habían empezado a los 13 años aún se mantenían fumando, casi la mitad fumaba cigarros en el último mes. Ahora en el 2019 disminuyó bastante. Solo un 15% de esos niños había fumado en el último mes, ¿ya? Entonces ha visto una disminución de la cantidad de cigarros o cuántos de estos niños han dejado o no han mantenido el hábito de fumar, ¿sí? Yo creo que eso principalmente frente a las políticas que se han implementado de prevención, sobre todo en las escuelas y liceos. Y respecto al alcohol, tenemos una realidad que no ha cambiado, la verdad, mucho. Los niños están empezando a tomar alcohol o lo prueban por primera vez también a esa edad, a los 13 años. Eh, y más de la mitad de estos niños han seguido consumiendo alcohol a lo menos una vez al mes, ¿sí? Y eso es más o menos lo que tenemos hasta el año 2019. No se ha ido, no ha habido una gran mejoría en cuanto al consumo de alcohol. Ha habido incluso un aumento en la prevalencia del consumo en las mujeres, en las niñas, y el tabaco se ha podido ir disminuyendo, pero aún es preocupante el inicio de este consumo, ¿ya? Ujú. Eh, Tú me preguntabas también, Eva, qué es lo riesgoso de esto. Yo alcanzaba a decir de que en el fondo lo más riesgoso es que estamos en una etapa donde se está desarrollando el cerebro de nuestros adolescentes. Se ha podido estudiar de que mientras mayor, o sea, mientras más temprana sea la exposición a alguna sustancia o una droga que se genere adicción, eh, mayor es el riesgo de que estas personas desarrollen enfermedades de salud mental a largo plazo y también que generen una dependencia a esta sustancia en los años siguientes de su vida, ¿sí? Sobre todo en la adolescencia o ya más adultos jóvenes. Eh, y esto es debido a que se altera la química de nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro tiene una forma de funcionar normal, podría decirse. Y en los adolescentes, en los niños en esta edad, esto se está formando todavía. Estamos formando neuronas, conexiones en nuestro cerebro, estamos desarrollando muchas habilidades que tienen cierto potencial, ¿sí? Y con el abuso o uso de estas sustancias, todos esos procesos naturales de irnos desarrollando, irnos aprendiendo, se van alterados y disminuidos. Entonces, lo más probable es que, por darte un ejemplo, si un niño tenía 100 neuronas a los 13 años y continúa con este consumo de sustancias, no sé, más de 2 o 3 veces a la semana, eh, a los 18 años va a tener 80 neuronas en vez de 100. 10 de esas se van a ver muerto y no hay vuelta atrás. Y el restante, en el fondo, quedó dañada o enlentecida, y eso es lo que, en el fondo, va a afectar de por vida a estos niños, ¿sí? Y dejar una sustancia, o sea, dejar de consumir o tratar una dependencia, eh, requiere muchos esfuerzos, ¿sí? No es fácil. Sí, así es. Ángelo, muy importante, ¿cierto?, lo que tú señalabas del consumo a temprana edad de este tipo, ¿cierto?, digamos, de cigarrillos, de alcohol.
en tiempos, ¿cierto?, de pandemia, la ansiedad, la angustia, ¿cierto?, en las cuarentenas, hemos visto cómo han aumentado significativamente el consumo de estas dos cosas. Esto podría ser el desencadenante también del consumo de alcohol y de cigarrillos en muchas personas que a lo mejor no lo hacían antes. Y por lo que estaba revisando en las últimas encuestas, Senda igual se encargó de ir realizando como el seguimiento de este fenómeno de la pandemia, y se mostraba de que el 20% de las personas había aumentado su consumo de alcohol. Y la mitad de estas personas lo empezó a hacer porque tenía más ansiedad, o por depresión, porque no tenía más que hacer. eh, si bien muchas personas disminuyeron su consumo también de alcohol o de cigarros, lo hacían principalmente porque no estaba disponible, o se habían cambiado los hábitos, ya no podían salir los fines de semana a juntarse con amigos, por dar un ejemplo, o comprar alcohol no estaba tan disponible. Y lo mismo pasó con muchas drogas, ¿sí? Pero ahora, al flexibilizarse, en el fondo las medidas de restricción que habían por el COVID, esto se ha ido normalizando y yo creo que incluso empeorando. Muchas personas eh, han desarrollado enfermedades de salud mental a lo largo de esta pandemia, porque han perdido sus trabajos, ha habido un deterioro en su calidad de vida. Y está muy ligado el consumo de sustancias con, con el sentido que le da la persona al consumo, ¿sí? El para qué consumo, ¿sí? Si una persona consume para relajarse, donde cada vez que esté estresado va a elegir esta sustancia para poder relajarse. Y si no ha aprendido otras formas de cómo hacerlo a lo largo del tiempo, o no tiene los medios para poder desarrollarlo, lo más probable es que mantenga este consumo de la sustancia, ¿sí? Y yo creo que eso es lo principal que ha ido pasando a lo largo de la pandemia, ¿sí? Muchos de nuestros niños, adolescentes han pasado mucho más tiempo en la casa, eh, y eso también yo creo que en parte ha podido colaborar a generar familia, pero no sabemos si esa familia realmente ha estado disponible para poder enseñar estas habilidades, poder compartir, eh, y prevenir el consumo, ¿sí? No sé si ¿Cuáles son, profundizar. Ángelo, las principales recomendaciones que se le puede dar, ¿cierto?, a aquellas personas que hoy día, ¿cierto?, son fumadores y consumidores también de alcohol, o cuál es la diferencia, ¿cierto?, cuando saber que tenemos un problema, cuando ya el consumo es un problema para nosotros. Mm. Sí, yo creo que eh, hay que partir justamente por eso, identificar si tengo un problema o no. Muchas personas no se dan cuenta que tienen un problema, ¿sí? Y, por ejemplo, definir que una persona es dependiente a una sustancia o que tiene esta adicción, principalmente se ve por las consecuencias que está teniendo en su vida diaria, en su calidad de vida. No necesariamente por los aspectos de salud, sino que por la convivencia en que está viviendo con sus familiares. Muchas veces aparece eh, aislamiento, o sea, que me siento más solo, me alejo de con quienes compartía, eh, me siento más deprimido, pierdo una motivación en la vida, eh, o este estado es constante, ¿sí? Muchas veces se confunde también la depresión con un estado de dependencia a una sustancia, ¿sí? No es fácil diferenciarlo, y a veces van juntas y una agrava a la otra. Eh, y ahí hay que poner harta alerta. Si me he sentido así durante mucho tiempo y he estado ingiriendo más alcohol, más cigarros u otra droga, sustancia, marihuana, por ejemplo, eh, probablemente esté teniendo un problema con el consumo de esto y esté agravando mi estado de salud mental y físico, ¿sí? Y ahí es donde hay que pedir apoyo, ¿sí? No es fácil el dejar de consumir una sustancia, porque genera una dependencia física primero, ¿sí? Mi cuerpo, mi cerebro se acostumbra a mantener esta cantidad de droga en mi cuerpo para funcionar bien, y si no la consumo, mi cuerpo la empieza a pedir de cierta forma, ¿ya? Y la pide reaccionando, por ejemplo, con dolores de estómago,
muchas veces temblores, sudoración, ansiedad, y está la dependencia psicológica también a la sustancia, ¿sí? Que yo me sienta más ansioso, más irritable, más preocupado, eh, más deprimido si es que no estoy en presencia de esta sustancia. Porque empezó a ocupar un lugar dentro de mi vida, ¿sí? Y dentro de mis propios pensamientos también, ¿sí? El para qué consumo, ¿sí? Y para lograr eso, solo es muy difícil. Entonces hay que buscar ayuda. Eso yo creo que es lo primero. Identificar qué problemas me está causando la sustancia, pedir ayuda profesional, ¿sí? Y a mi familia. Yo creo que partir por esas dos cosas es súper importante. Colaborar con mis familiares para ver si es que puedan ayudarme en algo, contarles mis dificultades, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo. Porque guardarme eso, en el fondo, pone muchas veces barreras. Mi familia no sabe qué estoy pasando, qué estoy viviendo, ¿sí? Y poder llegar a la ayuda profesional, ¿sí? En cualquier CEFAM o cualquier profesional de salud puede entregar una guía básica de cómo ir afrontando estas dificultades de consumo de alcohol, cigarros u otras drogas, y podrá identificar y guiarlos para definir si es que necesitan una atención más intensiva, como un proceso de tratamiento más especializado, ¿sí? Y eso está disponible acá en Chile, y cada comuna de Chile hay disponible algún centro de tratamiento, ¿sí? Eh, También está disponible en las páginas de Senda, donde uno mismo puede buscar cuál es el centro de tratamiento que me queda mucho más cerca, ¿sí? Y no necesariamente están ligados al CEFAM, sino que también son instituciones privadas que están subvencionadas por el Estado para brindar este tratamiento y que brindan tratamientos de calidad, ¿sí? Ángelo, en esto que comentabas tú, ¿cierto? De cuando tú buscas ayuda y te das cuenta de que tienes un problema, si bien estamos hablando probablemente de ahí de una enfermedad, ¿cierto? O de un consumo problema de una Ujú. sustancia, en ese mismo existen actividades, recomendaciones, tips que de modo general puedan seguir aquellas personas, ¿cierto? Que se comienzan a dar cuenta que tienen un problema para comenzar a reducir el consumo de cigarrillo y alcohol, o siempre tiene que ir en ayuda o dirigido con un tratamiento por profesionales de la salud. Sí, eh, Eva, lo más recomendable es seguir la orientación profesional, ¿sí? Eh, pero hay cosas que sí podemos hacer por nuestra cuenta, y es intentar disminuir el consumo, ¿sí? Eh, Digo intentar porque no es fácil, y con la ayuda profesional, y a veces puede que necesitemos algún tratamiento farmacológico para poder lograrlo, ¿ya? Yo voy a darles algunas recomendaciones que cualquiera puede seguir, por ejemplo, para disminuir el cigarro, pero también son utilizables para cuando quiero dejar de consumir alcohol también, ¿sí? Eh, y algunos consejos que son bastante efectivos es, primero, ir identificando el para qué consumo. Si consumo para relajarme, debo identificar qué otras cosas puedo hacer para relajar. Si consumo para desconectarme un rato del mundo, para no recordar los problemas, entonces tendré que buscar otra forma alternativa de cómo hacer eso, ¿sí? A veces es un poco difícil y hay que aprender a afrontar esas dificultades para resolver esos problemas y no sentirme mal, ¿sí? Entonces también eso va desde la visión que puede ir teniendo conversándolo con otros. Eso es algo súper importante. Hablar de mis dificultades, hablar de mis problemas. Em, y podríamos decir que hay algo importante, que es también ir poniéndose un plazo, ¿sí? Muchos establecen que hay que decir, hay que definir un día en que voy a dejar de fumar, por ejemplo, o que voy a dejar de beber. Que hay que prepararse para eso. Por ejemplo, no comprar cigarrillos, botar los que hubieran disponibles, limpiar mi casa de todo restos de alcohol o cosas que me recuerden el consumo, ¿sí? Si tengo el cenicero al lado, probablemente me va a llegar el olor, voy a ver las cenizas, me van a dar deseos de consumir. Eh,
si paso por el supermercado y paso siempre por la parte donde venden alcohol, lo más probable es que me dé deseo de poder de comprarla. Entonces hay que evitar también esas situaciones. Eliminar todas las cosas que pudieran recordarme el consumo de alcohol o de cigarro y evitar los lugares donde pudiera exponerme a ese riesgo. ¿Sí? Evitar, yo creo, o sea, evitar es la primera parte de dejar de consumir. Evitar amistades con las cuales consumía alcohol, eh, con las cuales fumaba, ¿sí? Eh, yo creo que todos hemos visto ahí un grupito de personas que fuman cigarros después del almuerzo o después del trabajo. Lamentablemente vamos a tener que evitar esas situaciones. Y muchas veces, y cosas que yo recomiendo dentro de la terapia es también conversarlo. ¿Verdad? Explicarle a las otras personas por qué me estoy alejando. Explicarles el por qué hoy día no voy a poder juntarme con ustedes a fumar porque necesito limpiarme por mi salud, para quitarme, en el fondo, ir limpiándome del consumo de tabaco, o explicarle a los amigos de que en el fondo me ha causado todos estos problemas el consumo de alcohol y por eso elijo no juntarme con ustedes hoy. Pero buscar alternativas de qué hacer con estos mismos amigos. ¿Sí? Si antes con mis amigos me juntaba solo para carretear los fines de semana, entonces los invito a tomar 11 un día de semana o el mismo fin de semana. Busco alternativas distintas de qué cosas que hacer. ¿Sí? Si antes solamente me juntaba con un amigo a carretear, entonces lo invito a salir a andar en bicicleta. ¿Sí? Ahora que podemos ir retomando esas mayores libertades que hemos ido eh, recibiendo por cuidarnos, por protegernos, por vacunarnos, todo eso, podemos ir realizando esas actividades. Y esas son formas de reemplazar, que es la parte siguiente de un proceso de dejar de ir consumiendo estas sustancias. ¿Sí? Eh, yo creo que ya nombré el pedir ayuda a los familiares, o sea, si te alejas o estás con este síndrome de abstinencia, que es son todas estas reacciones que genera tu cuerpo, parte de esa es estar muy irritable o más aislado y puede que tu familia no te entienda, po. Incluso que te grite, ¿y por qué estás tan solo? ¿Qué estás haciendo? Eh, pero es principalmente porque muchas veces hay una falta de comunicación y desconocimiento de lo que vive una persona que está pasando cuando deja de consumir. ¿Sí? Se recomienda igual buscar, o sea, evitar otro consumo de otras sustancias. ¿Ya? Por ejemplo, evitar, por ejemplo, también el café, porque nos estimula, a veces son cosas que están juntas, el cafecito con el cigarro. Entonces, esas dos combinaciones va a generarme el deseo de consumir y desde ahí el riesgo de volver a recaer en el consumo. ¿Sí? Em, Eso es más o menos a grandes rasgos las primeras cosas que podrían irse haciendo. Em, También no sé, Eva, si tenemos tiempo para dar algunas recomendaciones frente a estos síntomas que se podrían tener. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Em, entonces, en este periodo de querer dejar de consumir, ya elegí mi día en el que voy a dejar de consumir. Ya me preparé con mi familia, le avisé a algunos amigos, estoy pidiendo el apoyo, em, y limpié también mi casa y ya preparé algunas actividades a hacer en caso de que tuviera deseos de consumir. Lo más probable es que de 10 a 15 días tenga síndrome de abstinencia. ¿Sí? Que entre 10 a 15 días, más o menos 2 semanas, esté con malestares. Que mi cuerpo me pida o sea muy intenso el deseo de querer volver a consumir, ya sea el alcohol o el tabaco. ¿Sí? Em, y los primeros días son los más potentes, ¿sí? Y esto va disminuyendo a lo largo de los días. ¿Sí? Em, Puede aparecer dolores de cabeza, que me sienta más nervioso, más irritable. ¿Sí? Y esto va pasando porque nuestro cerebro estaba acostumbrado a tener cierta cantidad de nicotina funcionando y que me ayudaba a mantenerme más activo. Entonces, ¿qué se recomienda en eso? Eh, Principalmente hacer ejercicio, que es una actividad también que puede ir generando liberación de endorfinas o sensación más placentera, hidratarse harto también, que es lo que nos va a ayudar a eliminar la nicotina del cuerpo y también el alcohol. ¿Sí?
nosotros acá en la comunidad terapéutica Peuya recomendamos bastante el uso de hierbas medicinales, ¿ya? Usar, por ejemplo, melisa. De por sí ya es una hierba medicinal que la preparamos, vamos a poder hidratarnos a través de ella, pero también genera un efecto de relajación. Entonces también es muy recomendable usar infusiones de hierbas medicinales, en especial melisa, para poder afrontar esos dolores de cabeza y mayor irritabilidad o nerviosismo, ¿sí? Muy probable es que tengamos problemas para dormir los primeros días, ¿sí? Y que van por estos mismos efectos. Nuestro cuerpo está acostumbrado a relajarse, a dormir con el uso de nicotina. Entonces hay que eliminar la cafeína también, o el café, o bebidas energizantes, porque eso tampoco nos va a ayudar a tener un sueño de calidad, y preparar una rutina para dormir, ¿sí? Si antes mi rutina para dormir era fumarme un cigarro en el balcón o antes de dormir, buscaré algo para reemplazar eso. Por ejemplo, leer, escuchar música que me guste, que sea relajante, no música de carrete, porque eso probablemente, como se dice, me prenda o me deje más activo. Eh, y aprender ejercicios, por ejemplo, de respiración o relajación. Mucha gente que le agrada hacer yoga, por ejemplo, o meditación, puede ser una actividad que podría adoptar para reemplazar eso. Em, También aparecen problemas de estreñimiento con el consumo de tabaco. En el fondo, ¿qué es lo que hace la nicotina? También influye dentro de la digestión, también enlentece, o nuestro cuerpo va a estar acostumbrado a que la nicotina ayude a este proceso de ir al baño, y al no estar, nuestro cuerpo tiene que volver a adaptarse y eso tarda algunos meses en normalizarse. ¿Y qué necesitamos ahí? Apoyar a nuestro cuerpo con más fibra, comer más verduras, frutas, cereales como avena, con yogur, y beber harta agua, ¿sí? También es muy importante que nuestro cuerpo se va a empezar a limpiar de esta sustancia. En el caso del tabaco, lo más probable es que empecemos a toser más, porque nuestro cuerpo por sí solo va a empezar a generar más mucosidades dentro de los pulmones para poder ir limpiando y botando esos restos de ceniza que van quedando dentro de los pulmones, ¿sí? Y frente a esto no hay mucho que hacer, porque este es el proceso natural, nuestro cuerpo va a estar botando esa sustancia. Entonces mucha gente me dice, he estado botando mocos negros, podría decirse, dentro de ir dejando de fumar. Em, y hay que propiciarlo, hay que seguir haciendo y hidratarse harto, porque la hidratación nos va a ayudar a que esto se vaya haciendo de forma más natural, ¿sí? Si hay mucha tos, también se recomienda con quizá un dulce, eh, para poder ir suavizando un poco la garganta. Em, Puede aparecer un poco de mareo también, ¿sí? Donde, eh, como nuestro cuerpo estaba acostumbrado, también nuevamente se acostumbra a funcionar con menos oxígeno, eh, con el CO2 que se va absorbiendo al fumar, ¿sí? Y tener nuevamente los valores normales de oxígeno puede que nos maree un poco, ¿sí? Hay que ir con más calma los primeros días, porque nuestro cuerpo se va a ir recuperando pulmonarmente. Más o menos a los 6 meses ya tenemos unos pulmones que ya van a haber recuperado sus funciones anteriores, ¿sí? Y mucha gente relata de que dejó de fumar y aumentó de peso, ¿sí? Y lo más probable es que eso sea real, ¿sí? Porque eh, lo que hace la nicotina es que primero inhibe o corta los deseos de comer, ¿sí? Y de ahí puede que la persona comiera menos, ¿sí? Eh, pero al desaparecer la nicotina, también la persona va recobrando todo lo que es el sentido del gusto, del sabor, de los olores, y eso puede hacer sentir la comida mucho más rica y querer comer más, ¿sí? Y mucha gente también come para bajar la ansiedad. Eh, Se recomienda tener siempre disponible agua o hierbas medicinales para ir bajando esa ansiedad y no comer tanto. Y si se va a comer, comer cosas saludables, tener disponible comida saludable, ¿sí? Por eso es súper importante la preparación, ¿sí? Y como les voy diciendo, no son cosas tan simples. Imagínense estar con ese deseo de consumir
y tener que hacer todo esto o recordar todas estas cosas solo. Es muy, muy importante el apoyo familiar, de amistades, de un terapeuta, de un profesional de salud que nos esté apoyando en este proceso. ¿Sí? Y volver a consumir tabaco o alcohol eh, no significa que hayamos fracasado y que no lo podemos intentar nuevamente. ¿Sí? Lo que más hemos aprendido acá en la terapia es de que eh, por más breve que sea la intervención que se le entregue a una persona, algo aprende y disminuye el consumo o la gravedad de las consecuencias que puede estar viviendo en su vida. ¿Sí? Y que se puede aprender de cada recaída. ¿Sí? Si se falló en algo, se aprende de eso y se la apoya para seguir adelante. Y las familias aprenden también muchas veces en cómo ayudar en esos procesos de recaída. Súper importante, Ángelo, tus recomendaciones y nos han llegado algunas preguntas también que te las voy a hacer al final de estas preguntas que queremos conversar contigo. Así que muchos adultos mayores piensan que, cierto, que por su edad ya no vale la pena dejar de fumar, por ejemplo, porque tal vez no desarrollaron algún tipo de enfermedad asociada al consumo del cigarrillo específicamente. Eh, para ellos, ¿cuál sería en el fondo el consejo o la recomendación? Sí. Que nunca es tarde para dejar de consumir una sustancia, en especial el tabaco, ¿sí? Porque los beneficios que nos da los vemos en meses, no en años. ¿Ya? Hay un texto que encontré en internet que relata en el fondo toda la evidencia que se ha recogido de cómo nuestro cuerpo se va sanando a medida que hemos dejado el consumo de tabaco. ¿Ya? A los 20 minutos nuestro cuerpo ya eliminó parte de la nicotina y ya puede respirar mejor y baja la presión arterial. Probablemente, no sé, muchos adultos mayores tienen hipertensión eh, por el debilitamiento propio del cuerpo. ¿Sí? Y desde ahí nuestro cuerpo ya se va normalizando a los 20 minutos. ¿Sí? Después de 12 horas, nuestro cuerpo ya vuelve a oxigenarse mejor, porque elimina el monóxido de carbono o el gas o todo este humo que se fue acumulando en nuestra sangre que ingresó por los pulmones. Entonces, vamos a estar respirando mejor y nos vamos a sentir con más energía. ¿Sí? A las 24 horas de haber dejado de fumar, ya se eliminó todo este componente del cuerpo y ya empezamos a eliminar estos restos de tabaco que van quedando en los pulmones. A los 2 días ya no queda nicotina en el cuerpo y nuestro olfato ya empieza a mejorar, el gusto también se recupera, ¿sí? Un adulto mayor de por sí ya tiene todo lo sensorial medio disminuido ya, ¿sí? Nuestro olfato también se ve disminuido, nuestro sentido del gusto. Entonces, dejar de fumar también va a mejorar esto que hemos perdido en parte, ¿sí? Eh, a los 3 meses, nuestro pulmón ya se recupera un 30%. Al año ya disminuimos el riesgo de sufrir un ataque al corazón. ¿Sí? Se disminuye a la mitad. Entonces vamos a ir y disminuimos el riesgo de infecciones respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, de no sufrir una neumonía. A los 5 años, el riesgo también de sufrir un infarto cerebral se disminuye a la mitad también. Y a los 10 años ya se van igualando estos riesgos con una persona que nunca fumó. ¿Sí? Entonces, con un año sin fumar, ya tenemos grandes beneficios para nuestra salud y nuestra calidad de vida. ¿Sí? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? No centrarnos solamente en los daños físicos, sino que en la calidad de vida que vamos teniendo. Muchas personas que consumen tanto alcohol como cigarrillos me relatan cuánto tiempo dedicaban del día al consumo de esta sustancia. Que el ir a comprar los cigarros, que el pensar cuándo voy a encontrar un momento para salir y fumar, pensando en la semana cómo voy a hacer para consumir el fin de semana. Y esos son momentos, son tiempos súper valiosos que muchas veces nos alejan
de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros padres, y eh, que influyen también dentro de la calidad de vida, que nos vean como alguien que no está presente por estar pensando en esta rutina de consumo. Y eso es disminuir nuestra calidad de vida. Los ingresos, ¿sí? Una cajetilla de cigarros no es barato, ¿sí? Más de 3.000 pesos está costando, y si eso, una cajetilla de 10, una persona que es dependiente de la nicotina consume eso en un día. Eh, y es alto el costo económico también. Muchas personas también relatan eso, o sea, cómo no he logrado cumplir mis metas. O tenía muchos proyectos, pero se han ido retrasando, quizás los ha ido cumpliendo, pero se han sido retrasados por no tener la disponibilidad económica para cumplirlos. Entonces, desde la calidad de vida también vamos a estar mucho mejor. Así es, Ángelo. Muy importantes recomendaciones y nos han llegado algunas preguntas desde el chat y nos dicen, ¿qué factor es más riesgoso en la adolescencia? ¿Consumir cigarro o marihuana en las neuronas? ¿Qué se ve más influido a largo plazo? ¿Qué se ve más afectado? Ambos tienen un gran riesgo, ¿sí? Yo no haría una diferencia entre el riesgo de fumar tabaco o consumir nicotina y marihuana, ¿sí? Ambas se ingieren de la misma forma y generan las mismas consecuencias a largo plazo a nivel pulmonar. eh, y quizás se ha visto que la nicotina genera mayor dependencia, más rápido que incluso que la marihuana, ¿sí? Si lo pusiéramos del 0 al 10, la nicotina genera una dependencia en el nivel 8, muy alto. La marihuana podría estar en un 6, el alcohol en un 5, ¿sí? O sea, si consumo una vez, es mucho más el riesgo de generar una dependencia, ¿sí? Y esto es que nos va alterando a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, el tabaco igual va dañando las neuronas. Se ha popularizado el de que la marihuana solamente genera este daño neuronal, pero la nicotina también, ¿sí? Y sobre todo en adolescentes, porque, por ejemplo, si uso como adolescente, como chico, el cigarro o la marihuana para relajarme, no voy a aprender a relajarme de otras formas. Y mi cuerpo no va a aprender, mi mente, o no voy a aprender las habilidades para poder aprender otras formas, como la expresión emocional, ¿sí? Expresar mis sentimientos. Si constantemente lo estoy inhibiendo, lo estoy cortando con el consumo de marihuana, no voy a desarrollar esa habilidad, y a lo largo de la adolescencia, la adultez, va a generarme ese mismo daño. La respuesta es que ambos generan ese mismo riesgo, ¿sí? No hay una clara definición de cuál es más, ¿sí? Pero ambas, a esa edad, en la adolescencia, generan las mismas dificultades. Sí se ha asociado más a la marihuana, con que aparezcan enfermedades de salud mental como depresión y también esquizofrenia, ¿sí? Y eso sí es lo que se ha estudiado, ¿sí? Ujú. ¿Qué Otra pregunta que nos llega, Ángelo, dice, mi esposo fuma siempre antes de dormir en la pieza, dice, queda humo concentrado. Esta situación, dice, por esta situación, ¿podría verme afectada? De todas maneras, ¿sí? El consumo de tabaco es dañino, o de este humo es dañino principalmente para la persona que lo inhala, pero también para el que lo inhala de segunda mano, ¿sí? Y es igual alto el riesgo de desarrollar estas mismas enfermedades, ¿sí? Yo creo que es algo súper importante de cómo vamos tomando conciencia y cuidado de nuestra propia familia. Eh, y ahí yo creo que una recomendación para esta persona también que está contando esto es cómo hoy día voy a marcar límites también dentro de lo familiar, ¿sí? Yo marcaría un límite claro: no duermo en la misma habitación contigo hasta que decidas cuidarme y no fumar más en la pieza, ¿sí? Y eso es marcarle un alto, es decir, oye, me estás haciendo daño, ¿sí? Porque igual me está quitando días de vida o me está predisponiendo a enfermedades de riesgo, ¿sí? Para mi propia salud, ¿sí? Podría decirse que también es como violencia. No es una violencia física,
pero sí es una violencia, podría decirse como indirecta, pero que pasa en piola, como se dice, ¿sí? Súper, Ángelo. Mira, queremos agradecerte por tu explicación, queremos hacerte llegar también, ¿cierto?, los comentarios desde el chat, que muchas gracias, ¿cierto?, por la charla, dice muy explicativa, que es importante y necesario enfocarse en reducir las cifras de tabaquismo. Queremos agradecerte, Ángelo, por tu tiempo, por el espacio de conversación de un tema muy importante, muy relevante, así que a nombre de Hospital Digital te agradecemos, ¿cierto?, haber estado hoy día conversando con nosotros. Te despedimos también y agradecemos así a todas las personas que se conectaron hoy. Y como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube que está apareciendo en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea. Y los esperamos como siempre el próximo martes 21 de septiembre a las 14 horas, donde hablaremos sobre los efectos de la radiación ultravioleta, cómo cuidarnos. Así que gracias, Ángelo, te despedimos y te agradecemos haber estado con nosotros y gracias nuevamente a todos los que se conectaron y hasta el próximo martes. Chao a todos, que estén muy bien y Chao, cuídense de chao, las Ángelo. fiestas, Muchas gracias. disminuyen el consumo de alcohol y tabaco también. Chao. Gracias, buenas tardes.